Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por esperar y por la demora en comenzar este evento, este primer encuentro que tenemos en el año, en el marco de la diplomatura que llevamos adelante dentro de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a la que hemos denominado Diplomatura, Bases y Herramientas de la Gestión para el Cambio Climático. En el día de hoy nos toca entonces este primer conversatorio, este primer encuentro que hemos denominado el diálogo entre saberes, con la idea, la intencionalidad de tener distintas voces hablando, articulando, pensando cómo podemos llevar adelante distintas gestiones, acciones y estrategias desde los ámbitos del territorio, la gestión pública y la academia en función de poner en juego nuevas formas, nuevas estrategias que nos permita de alguna manera tener un nuevo modelo, un nuevo enfoque, una nueva mirada de lo que tenemos para generar una nueva forma de vivir en nuestra casa común. Ayer en un congreso que se celebró aquí en esta universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, en palabras de la vicerrectora de esta universidad, me quedó resonando una frase que dijo que el mundo está agotado. Y está agotado en todas sus dimensiones, y es en función de ese agotamiento de los recursos, de su extractivismo que hemos llevado en demasía en lo que tiene que ver con el desarrollo, lo que llamamos el desarrollo y el progreso humano. Bueno, buscar nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas estrategias, acciones que nos lleven a una nueva forma de vivir, de habitar y de desarrollar socialmente, culturalmente, económicamente a la sociedad que vive en este planeta Tierra. Así que bueno, en el día de hoy vamos a presentar a quienes van a ser nuestros expositores y expositoras para este encuentro. La intención es que podamos ir reflexionando, dialogando, escuchándonos y que de alguna manera las distintas experiencias que tienen cada uno y cada una de ustedes nos permita arrojar nuevas preguntas y nuevas formas de pensar cómo hacemos frente al cambio climático desde la adaptación y la mitigación. Bueno, para empezar, nos acompaña en el día de hoy el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el señor Alfredo Alfonso. También nos acompaña la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, la señora Liliana Vergesio. Nos acompaña también la señora ministra del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la señora Cecilia Nicolini. Y también nos están acompañando en el día de hoy la secretaria de Integración Sociourbana de la Nación, Fernanda Miño, y también la Sol Calle, que ella pertenece, viene hoy en representación de la Unión Obrera Metalúrgica. Así que para usar como disparador y empezar este encuentro de saberes, le vamos a dar la palabra al rector de la Universidad de Quilmes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es una alegría, es una enorme satisfacción para la universidad pública, para una universidad del conurbano, poder ser sede de este encuentro, poder recibir a la Universidad Nacional de Jujuy, en este caso a través de su vicerrectora, Liliana Vergesio, a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, a Cecilia Nicolini y a Fernanda Miño, secretarias de Estado de la Nación, y por supuesto también a Sol Calle, de una emblemática entidad como la Unión Obrera Metalúrgica. Así que bueno, estamos acá con la vicerrectora María Alejandra Cini, muy felices por poder reunirnos aquí en esta Universidad Nacional de Quilmes, que siempre está pensando y siempre está preocupada por articular, por ser la sede de reflexión de los distintos espacios. Creemos que la universidad pública debe garantizar
el espacio de debate, de reflexión, de valorización de todo lo que significa la complejidad de este momento histórico. Y también decimos, nosotros hemos largado los 40 años de democracia para empezar a debatir, discutir y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cambio climático está a la orden del día. Agradecemos muchísimo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación porque nos han elegido junto a la Universidad Nacional de Jujuy para impartir el diploma de cambio climático. Vamos ya a empezar la 4ª cohorte. Nos parece fundamental, clave, indiscutible, indelegable. Necesitamos tener esto como una práctica cotidiana, un debate cotidiano, la necesidad de entender la importancia de cuidar a nuestro planeta, cuidar la casa común, valorar todo lo que hacemos, reconocernos y validarnos con los seres humanos adentro, con todas las personas adentro, queriéndonos y valorando las distintas producciones que desarrollamos. Así que bueno, agradecer, invitar a reflexionar, sabemos que hoy vamos a aprender mucho seguramente y les agradecemos mucho. Y a Daniela aprovecho para felicitarla porque va a ser pronto mamá también. Gracias. Perdón, y está Eva Mieri también del municipio, querido municipio de la ciudad de Quilmes. Agradecemos las palabras del rector. A continuación le vamos a dar entonces las palabras a Liliana Vergesio, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. La verdad que agradecer muchísimo la cuádruple invitación, digamos. La invitación a estar hoy acá, desde ya, volver a la presencialidad, a abrazarnos, a encontrarnos, algo que deseábamos y queríamos. Y los otros 3 agradecimientos a la invitación es a las 3 cohortes de la diplomatura que dimos de forma conjunta con el Ministerio, la Universidad de Quilmes y la Universidad de Jujuy, la diplomatura en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático. Desde la Universidad Nacional de Jujuy, esta diplomatura para la provincia y para nosotras y nosotros, la verdad que fue una experiencia cargada de múltiples satisfacciones. A pesar de que la primera corte fue en plena pandemia y la segunda y tercera en el transcurrir del 2021, hemos logrado una diplomatura federal con fuerte anclaje territoriales, con mucho debate, con mucha discusión, en temáticas súper interesantes, súper amplia, transversal. En la provincia de Jujuy en particular tenemos la satisfacción que personas que han participado, por ejemplo, de la primera cohorte de esta diplomatura, han podido desarrollar sus experiencias y han podido motivar al propio Ministerio de Ambiente de la provincia a que genere inicialmente una dirección en cambio climático. Y más recientemente, sumado a otro, por supuesto que no directamente y solamente de la diplomatura, sino que también el gobierno de la provincia de Jujuy ha creado el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Desde la universidad nosotros bregamos fuertemente para este tipo de interacción, muy fuertemente, con distintos organismos, con todos los gobiernos, con los ministerios, con las empresas y por supuesto con los sectores populares y las distintas personas de la sociedad en general. Así que este vínculo con la Universidad de Quilmes y con el Ministerio a nivel nacional no tienen más que beneficios desde múltiples lugares. Pero aparte desde el Gobierno Nacional nos han apoyado desde distintos lugares a también ir generando espacios de investigación, ir generando
información para ir también generando algo que desde la ciencia consideramos fundamental, que es poner en agenda las temáticas. El cambio climático, con este tipo de acciones, vamos poniéndolo en agenda, lo vamos poniendo como una temática central. Pero además como una temática que está atravesada por múltiples actores, por múltiples procesos, por múltiples variables. Y muchas de esas son las que hemos trabajado en las distintas cortes de la diplomatura y ahora en estas instancias que generan otra vez nuevos espacios. Y cuando hablamos de estos nuevos espacios, consideramos fundamental este diálogo intersectorial, este diálogo de saberes diferentes, de saberes diversos. Que por supuesto uno siempre podrá decir, bueno, hay muchas otras voces que se pueden sumar y seguramente las iremos sumando en el transcurrir. Pero básicamente en este inicio, después ya volveremos con la conversación, pero en este inicio agradecer la invitación, que es la invitación a un nuevo mojón, ¿no? A un nuevo mojón en un camino colectivo, que lo entendemos así, de trabajo en pos de las consecuencias que nos afectan a todas, a todes, a todos, y que sabemos que principalmente afecta a los sectores más vulnerables, afecta a los países más vulnerables, afecta dentro de los países a las regiones más vulnerables, en esas regiones más vulnerables a las poblaciones más vulnerables. Y entonces por eso es imprescindible que unamos esfuerzos, que trabajemos colectivamente para superar esas barreras cuyas consecuencias son precisamente lo más básico, el fin de la vida. O sea, estamos jugando con lo más preciado que tenemos y por eso es imprescindible juntarnos y trabajar para construir un futuro mejor, otra vez, para todas, para todes, para todos. Gracias. Agradecemos la palabra entonces de Liliana Vergesio. A continuación le vamos a dar la palabra a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Alfredo, Alejandra por recibirnos, a Eva y en nombre de ella a la intendenta Mayra Mendoza. Sabemos que hay un trabajo muy coordinado entre la UNCI y el municipio y que eso redunda en beneficios y en mejora de la calidad de vida y en posibilidad de acceso a derechos para toda la comunidad de Quilmes y de la región, porque un poco los que somos de este conurbano sur sentimos que la UNCI también es parte de nuestra casa, ¿no? Nos sentimos parte. Gracias Liliana, por supuesto, por además poder entre las dos universidades junto con el ministerio y en esto destacar el rol de Cecilia, que además de ser una profesional como las que pocas veces vi en términos de gestión, y mirá que soy exigente, ¿eh? Ya dijimos que soy capricorniana y las capricornianas somos exigentes, y la verdad que el trabajo de Cecilia tuve la oportunidad en su nuevo rol reciente de secretaria de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, poder coordinar acciones muy importantes para la provincia y yo creo que para toda la comunidad que habita nuestro país, como es el tema del abordaje de las offshore y todas las políticas de transición que se están llevando adelante y que pudimos coordinar, pero además un agradecimiento especial por la gestión previa. La veíamos viajar por el mundo tratando de gestionar esas vacunas y la verdad que ese sentimiento de ver una mujer haciendo esas gestiones tan eficientemente debe ser reconocido, así que gracias Ceci por eso también. Y a Fernanda y a Sol, la verdad que es cuando yo vi quiénes íbamos a componer, que gracias Tamara por generarlo y por coordinarlo, dije, bueno, qué bueno mezclar
como debe ser el abordaje de esta temática interdisciplinariamente, porque el ambiente es eso, ¿no? El abordaje del ambiente tiene que ser integral, tiene que ser holístico y necesita de entender determinadas cosas. Digo, para arrancar, coincido con lo que marcaba Liliana, ¿no? Digo, la crisis climática a quienes más afecta es a los sectores que están en mayor situación de vulnerabilidad, siendo quienes menos aportamos a esa crisis climática, ¿no? Hoy los países del norte global son quienes aportan el 90% de las emisiones, mientras que un país como el nuestro no llega ni al 1%, y sin embargo muchas veces, y en esas discusiones internacionales que se dan, y a veces también en los planos académicos, hay determinadas imposiciones o intentos de imposición de determinadas líneas de trabajo respecto a la transición ecológica, la transición energética, la crisis climática y como algunos paquetes de medidas que se deberían tomar, y ahí es donde entra y donde cobra importancia estos espacios y la formación de técnicos, la formación de profesionales de nuestro país que aborden la problemática desde una perspectiva que nosotros nos permitimos llamar el ambientalismo popular, ¿no? Un ambientalismo profundamente soberano, un ambientalismo con arraigo, un ambientalismo con pertenencia, y que la verdad que digo, cuán importante es establecer que la crisis climática o la crisis de cambio climático es una realidad. Digo, que no solamente de nicho, digamos, no solo los que más o menos venimos militando eso lo asumimos, sino que es una realidad general, una realidad global, se discute en las agendas mundiales. Digo, si no, no existiría una diplomatura que esté trabajando este tema. En mi época no existía la diplomatura de crisis climática o cambio climático, como tampoco existía en nuestra provincia un Ministerio de Ambiente. Entonces, la definición de Axel como gobernador de crear un Ministerio de Ambiente en el que incluimos nosotros un área de rango de subsecretaría, que está Hernán, que lo coordina, de transición ecológica y cambio climático, como política pública. Porque creo que gran parte de la responsabilidad que tenemos quienes asumimos circunstancialmente responsabilidades en donde nos toque, pero que entendemos definitivamente que nuestra vida es la de la militancia pública del área que sea, es que efectivamente hay que construir una red de políticas públicas que garanticen yo diría, una construcción de sentido común contrahegemónico respecto de lo que es abordar la situación de la crisis climática o del cambio climático en nuestro país y en toda nuestra región, en todo el sur global. Yo no sé, Tamara, si yo tengo que hablar o tengo que solamente presentar y después seguir. Digo, no sé, porque yo creo que Liliana tiene que volver y retomar algunas cosas, porque yo le veo muchas cosas escritas. Sí. Entonces, yo hice como una presentación. Entonces vos me decís si tengo que frenar, no sé cómo es la... ¿sí? Bueno, vamos entonces. Después, en todo caso, sigue Liliana, que me interesa ver todo eso que está ahí. Pero digo, hay una realidad, y es que tenemos que abordar de manera integral, de manera holística, esto de la crisis climática. Y ahí es donde damos discusiones de sentido. Y nosotros ya definimos Ministerio de Ambiente, no de Medio Ambiente. No es una parte, es todo, es integral, es lo que aborda a toda la realidad de nuestra cotidianidad, de nuestras sociedades. Y nosotros profundizamos un poquito más y nos plantamos con algo que para nosotros es importante. El principal problema ambiental es la desigualdad y por lo tanto es la pobreza. Entonces, todas las políticas públicas que se desarrollen en torno de solucionar este problema histórico y estructural de nuestro país y de nuestra región, que es la profunda desigualdad en la que vivimos, entonces nosotros entendemos que esas políticas son políticas socioambientales. Entonces, lo que hace Fernanda, por ejemplo, en su secretaría, está íntimamente relacionado con la perspectiva que nosotros planteamos desde el Ministerio, pero también desde nuestra militancia. Nosotros, digo, para contar un poquito lo de la provincia de Buenos Aires, imagínense lo que es abordar
la situación ambiental en una provincia como la nuestra. Una provincia con más de 17 millones de habitantes, la provincia más poblada del país, con una diversidad y una heterogeneidad en términos de servicios ecosistémicos que hacen que obviamente las políticas no puedan ser direccionadas unilateralmente desde una cartera ministerial y entonces pretender que los territorios se aborden así. Primero, yo creo que ninguna política ninguna política pública puede ser efectiva y eficaz si sucede eso. Pero estas menos, estas menos aún. Entonces, nosotros creemos y creamos desde el Ministerio un área que es educación ambiental y participación y gobernanza ambiental, en la que propusimos y proponemos crear dispositivos participativos para la co-creación de las políticas públicas. Y en ese sentido son las universidades, son el sector científico, el sector de la ciencia, son las comunidades, son los cartoneros y las cartoneras, los protagonistas de esos espacios, pero fundamentalmente de esas políticas. Digo, nosotras, Ceci también tiene a su cargo la implementación de la ley de Escazú. A mí me tocó en el Congreso, porque en mi vida reciente era diputada nacional, hasta que Axel nos convocó a crear el ministerio. Y tuvimos la oportunidad de defender en la discusión en el Congreso la ley de Escazú. Fue un día medio raro para el Congreso y me tocó cerrar esa discusión. Y después tuve el honor, que todavía no me entra en el cuerpo ni en la cabeza poder creerlo, que Cristina Fernández de Kirchner tomó ese discurso y lo publicó en sus redes. Bueno, todavía no me la creo. Pero bueno, en ese momento lo que nosotros planteamos fue, bueno, las políticas ambientales no pueden ser solamente conservacionistas, estatucuistas. Digo, está bien, hay militancias que se dedican al proteccionismo y es válido, pero desde la perspectiva del ambientalismo popular, nosotros y nosotras trabajamos y proponemos otro tipo de abordaje. Es un abordaje que cierra con la gente adentro, es un ambientalismo que necesariamente cierra con la gente adentro porque las comunidades habitan esos servicios ecosistémicos. Digo, si no, no estaríamos en la discusión que estamos respecto a la ley de humedales. No, la ley de humedales, digo, tenemos que entender que en ningún momento plantea dejar quieto eso como está y que no se toque. Al contrario, los humedales son servicios ecosistémicos que cumplen un rol fundamental justamente por las comunidades que los habitan. Entonces, darle esa vuelta de rosca, insisto, en esta creación de sentido común contrahegemónico es parte de la tarea. Y eso no se puede hacer si no es con el aporte fundamental de las comunidades siendo partícipes activos y necesarios en esa co-creación. Ahí el rol de las universidades, el rol de los colectivos ambientalistas, de las ONG, de los sectores de la sociedad civil, del sector científico, de los sectores cartoneros y cartoneras que son para nosotros protagonistas fundamentales de estos procesos. Pero desde el Estado, propiciando esa participación desde una perspectiva científica. Porque las sociales también son ciencias, ¿no? Entonces somos más blandas, pero son ciencias al fin y al cabo. Y los dispositivos participativos tienen un marco teórico desde donde aplicarlo y tienen un método, con lo cual están dentro de lo que nosotros proponemos como una propuesta científica para abordar e incorporar la participación de la ciudadanía. Y nosotros creamos el FOCA en el Ministerio de Ambiente. Es el Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que viene un poco a hacer la saga que continúa el FOLA, que fue el foro para la Agenda Ambiental Legislativa que llevamos adelante cuando estuvimos en el Ministerio y a partir del cual co-creamos con la ciudadanía, más de 1.500 personas participaron, 3 leyes que hoy están en estado parlamentario, 3 leyes que fueron trabajadas de manera virtual, sincrónica, presencial con las comunidades y que hoy son parte, siguiendo el proceso. No se cambió el proceso legislativo. El proceso legislativo se robusteció, decimos nosotros, porque en la parte previa se trabajó con las comunidades esa letra, bueno, más o menos como se hizo con la ley de envases, que bueno, por situación de lobbies no pudimos nunca
poder llegar a aprobar el dictamen final. Hoy el FOCA propone estos espacios para la provincia de Buenos Aires. Ya hay más de 1000 personas que están participando de la provincia. Si vos lo comparás con la magnitud de la provincia, creemos que falta. Es un montón, pero falta y queremos que sean más. Y asumimos ese desafío de que las comunidades aporten vehementemente de sus posturas y de sus realidades las diferentes miradas para la construcción de mejores políticas públicas. Porque en definitiva, y con esto cierro y ya dejo la palabra, es la política la herramienta de transformación para poder transformar aquello que nos trajo hasta acá, que es el no aceptar la injusticia de la desigualdad en la que vivimos. Vamos, con la política como única herramienta posible para poder generar y hacer la carne a partir de políticas públicas esas transformaciones necesarias para que esa desigualdad duela menos, para que esa pobreza duela menos, para que haya más pibes y pibas que no tengan que padecer el plomo en sangre, para que haya más familias que no tengan que padecer la falta de acceso al hábitat digno, para que haya más mujeres que no tengan que padecer la falta de acceso al agua, para que haya más comunidades que no tengan que migrar por cuestiones ambientales o por cualquier tipo de cuestión que no dejan de ser cuestiones políticas. Entonces, la política pública como herramienta fundamental para transformar la realidad, la política como filosofía de vida y que por favor todos y todas los que nos formamos en cualquier lugar de estos y que nos encontramos en cualquier lugar de estos, entendamos que cuando en algún momento alguien nos diga que la política o que hay que ser apolítico o se denosta la política, eso es una trampa. Es una trampa y es una trampa para la sociedad entera. Cuando el entramado social solidario se desarma, lo único que puede llegar a restaurarlo son las políticas públicas, ¿no? Desde una perspectiva profundamente humanitaria y profundamente de inclusión social. Eso es ambientalismo popular. Así que bueno, más o menos y resumidamente, no tanto, es lo que nosotros estamos planteando desde el Ministerio. Nuevamente agradecerles, me pone muy contenta que en una universidad pública del conurbano haya una diplomatura de este tipo. Me llena de satisfacción porque yo soy una del Fondo de Lomas primera generación universitaria que en algún momento los sueños los dejábamos en la almohada, ¿no? La gente que nos tocaba salir a laburar, los sueños quedan en la almohada de los pobres. Y no todo, no fue magia, ¿no? Hubieron gobiernos populares que planificaron estas universidades. Así que gracias Néstor, gracias Cristina. Las negras también tenemos la obligación de habitar estas universidades y obviamente devolverles a las universidades todo lo que nos dieron cuando pudimos formarnos y transitar por estos pasillos. Así que es un honor poder estar acá con ustedes. Gracias Ceci por generarlo y bueno, a disposición de cualquier pregunta o de lo que sea para la diplomatura. Gracias. Gracias, Daniela. Ahora vamos a aprovechar y vamos a escuchar las palabras de Cecilia Nicolini y voy a aprovechar, me voy a tomar el atrevimiento, Cecilia, para dispararte una primera pregunta en función de lo que estuvo diciendo recién Liliana, Daniela y Alfredo en relación a esto de estrategias, acciones que podemos llevar adelante desde la gestión pública, pensando en la política como la herramienta transformadora. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Es una trampa esto, hablar después de Dani es casi imposible, ¿no? ¿Qué me queda para decir? Se notan las tablas que tiene. Antes de empezar, justamente, porque no me quiero olvidar, para mí el cierre de Dani en el Congreso sobre el Tratado de Escazú tiene que ser parte de la currícula de la diplomatura, porque realmente es espectacular. Y creo que el Congreso la extraña también, que están en debate leyes muy, muy importantes como la ley de humedales, la de envases, también tenemos ahí que empujar la de evaluación ambiental y que necesitamos esta guerrera capricorniana ahí trabajando por esto, así que, pero bueno, la tenemos ahora en la provincia que es fundamental y que desde la Nación lo agradecemos muchísimo estar con tantas compañeras acá trabajando porque nos toca un poco trabajar en lo que es el diseño de la política climática, pero nada es más importante que poder anclarlo en el territorio y para eso es que tenemos que trabajar de manera tan coordinada en el diseño de estas políticas públicas con este equipazo.
Recién me hacía emocionar, Dani, con el tema de la pandemia y de lo de las vacunas. Parece que pasó hace muchísimo tiempo. Y justamente el otro día en una entrevista me preguntaron, era una entrevista de Clarín, así que yo creo que vino con un poquito de saña la pregunta, pero me decían, ¿y qué tiene que ver la gestión de las vacunas con el cambio climático, no? Me preguntaban, dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y le digo, justamente tiene absolutamente todo que ver. Le digo, mira, si vos te fijás, tanto la pandemia como el cambio climático son problemas globales que tienen que tener soluciones globales, que es imposible que desde acá intentemos hacer algo para solucionarlo si realmente no trabajamos en una salida que tiene que ser colectiva. La pandemia fue lo mismo y el cambio climático totalmente. Aquí lo explicaban y lo comentaban muy bien, la contribución que tiene Argentina y en general los países del sur global en términos de porcentajes de emisiones y a su vez el impacto que estamos teniendo en términos de los eventos climáticos extremos, fruto también de una histórica desigualdad y de pobreza. América Latina es la región más desigual del mundo. Y los números también relacionados con el impacto del cambio climático son alarmantes. La CEPAL decía en un informe hace unos días que se van a perder casi por año 1.7% equivalente al PBI de la región en pérdidas y daños por el efecto del cambio climático y que para 2030, si seguimos así, vamos a tener 300 millones de personas bajo la línea de extrema pobreza. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, bueno, estas salidas que tienen que ser colectivas y como bien mencionabas, con la gente adentro, con la perspectiva nacional, con soberanía también, disputando y debatiendo cuáles son esas políticas que nosotros vamos y estamos poniendo en marcha con la gente adentro. El segundo tema que mencionaba de la relación entre la gestión de la pandemia y las vacunas con el cambio climático es la necesidad de tomar decisiones basadas en la ciencia, basadas en el conocimiento. En su momento, cuando decidíamos qué vacunas comprar, cuáles, cómo avanzar en la adquisición, en el desarrollo, en la producción de las vacunas, porque también destacar la importancia que es el sistema científico y tecnológico de nuestro país, que nos permitió poder abordar una estrategia triple, no solamente salir a comprar vacunas y además tener nuestra propia decisión, que fue muy criticada, pero que como demostró la ciencia fue certera en las vacunas seguras y eficaces que compramos, porque teníamos un equipo de primera que podía analizar y evaluar también si esas vacunas realmente eran seguras y eficaces para la población. Poder también producir las vacunas, con patentes quizás de afuera, pero producirlas también, tener esas capacidades industriales para poder producir estas vacunas aquí y envasarlas y distribuirlas, y también diseñar desde cero unas vacunas, que ya hay varios proyectos que van avanzando, y que la vacuna, bueno, ARVAC, creo, la Cecilia Grierson va por ya fase 1 o fase 2 avanzando en esto, o sea, que realmente es importantísimo contar con la ciencia y con la tecnología y con profesionales y con el conocimiento para avanzar en eso. Cambio climático es lo mismo, el cambio climático, además de tomar en cuenta las recomendaciones del IPCC, de estas plataformas de recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, donde hay argentinos y argentinas además participando, para poder poner en marcha las mejores políticas públicas tenemos que contar con este sector que fue tan diezmado y maltratado en los últimos años y que tenemos que recuperar y que hoy realmente fue un día maravilloso. Esta mañana estuvimos en los festejos por los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional, que son muchísimos años de la ciencia, no solamente al servicio de la Argentina, sino también a nivel regional y que además está siendo liderado por una mujer. Y una mujer además reconocida a nivel internacional, como es Celeste Saulo, que nos brinda muchísima información para los pronósticos, para las alertas tempranas y para tomar estas decisiones en la materia. Y luego lo que también mencionaba Dani es, bueno, en este debate, en lo que fue la pandemia, cómo reconstruir, cómo salir y cómo realmente reconfigurar el orden mundial sería demasiado ambicioso, pero bueno, cómo dar, como bien decías vos, esa batalla por el sentido. Realmente la transformación en cómo queremos dar esta pelea, esta batalla, en este caso con esta triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, o como fue en su momento también la cuestión de la pandemia, pero pensando en que quedó
quedaron estas venas abiertas, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, de la desigualdad y las asimetrías que además se acentuaron con la pandemia, que no salimos mejores, sino creo que mucho peores, y que realmente necesitamos dar esa discusión de la reconfiguración del sistema financiero internacional, que es el más injusto de todos y que realmente no solamente aumenta las brechas, sino que lo hace de manera exponencial, cada vez más, con cada crisis, con cada conflicto, con cada problema, y que también justamente en esta discusión del cambio climático no se trata solamente de una discusión sobre, en términos ambientales, en la cuestión más tradicional, o de naturaleza, o de la flora, la fauna, los gases de efecto invernadero, sino que es una discusión fundamentalmente económica. Es una discusión también de cómo queremos dar esas transiciones, no generando más injusticias, cerrando esas brechas, eliminando esas asimetrías. Y para eso es donde tenemos que trabajar mucho más de manera integrada como sociedad, dentro de los saberes, como región, a nivel América Latina, como sur global, para dar también esa discusión, porque lo que hace justamente es seguir alimentando esas asimetrías. En esta próxima COP, y ahora voy a las herramientas y los temas que estamos trabajando, perdón Coqui que me voy por las ramas, en la próxima COP de Egipto, ahora en noviembre que estamos yendo, hay una buena noticia, y la buena noticia es que por lo menos la agenda se va a tratar sobre todo de medios de implementación, es decir, el financiamiento pendiente que se ha comprometido hace muchísimos años y que nunca llegó, de los países más desarrollados, aquellos 100.000 millones de dólares que iban a financiar los países en vías de desarrollo, que no solamente no llegó, sino que ahora tenemos que discutir una nueva meta de financiamiento, porque ya no hablamos de miles de millones, sino de billones o de trillions en inglés, ¿no? Para realmente poder hacer frente a esas transiciones que tenemos que dar, porque realmente el impacto que sufrimos los países en desarrollo es muchísimo mayor. Y sobre todo las mujeres, y ahí va el segundo, el tercero o cuarto paralelismo entre la gestión de las vacunas y el cambio climático. Obviamente el tema de las vacunas había muchísimos equipos y personas involucradas desde ya, pero las caras visibles fuimos mujeres, ¿no es cierto? Que con lo que eso representaba, como saben, siempre es muchísimo más difícil. No solamente, bueno, en política, en gestión, de cara a la opinión pública, de cara a las negociaciones, pero yo en esto siempre defiendo el rol de las mujeres para negociar. Creo que somos capaces de construir, crear valor en una negociación muchísimo más sostenible también y que puedan generar avances para todas las partes, en este caso que los varones, y siempre lo he dicho. Me acuerdo de una entrevista con Romina Mangel discutiendo sobre esto, porque además lo primero que me preguntó es: ¿y vos por qué estás negociando? ¿Cómo llegaste? Digo, ¿le preguntarías lo mismo si yo fuera un varón? ¿Leíste mi currículum, lo que hice, lo que estuve laburando antes? No, por supuesto que no, ¿no? Pero las mujeres siempre peleamos contra esos prejuicios. Y me va a disculpar el rector, pero que seamos acá mayoría mujeres, ¿no es cierto? Y mujeres además que estamos diseñando la política a nivel nacional, a nivel provincial, laburando en el territorio, trabajando además con la comunidad educativa, me parece que es súper valioso. Y para ir cerrando y dejar y escuchar sobre todo las propuestas aquí de mis compañeras y lo que ustedes tengan para comentar, rápidamente en lo que nos hemos comprometido sobre todo para este año desde el Gobierno Nacional es, por un lado, poder tener finalmente una hoja de ruta fundamental para dar esa discusión ya con números, con valores, con el costo económico que nos va a requerir cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales, con nuestra ONDC, o como siempre decimos, el costo que vamos a tener si no cumplimos con esas obligaciones, si no generamos esas transformaciones, si no avanzamos en esta política climática. Es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030. Y un componente fundamental que trabajamos es que no es solamente un diseño que hacemos en una oficina de unos planes con algunos funcionarios y funcionarias, sino que justamente fue un proceso en donde la comunidad, las universidades, el saber, las organizaciones sociales, los sindicatos también, incluso la oposición, el sector empresarial,
y todas las 24 jurisdicciones tuvieron un rol fundamental para construir esta estrategia, porque si queremos hablar realmente de una política de Estado, tenemos que hacerlo en conjunto y sobre todo con el conocimiento de todos y todas ustedes. Y otras herramientas que ayudaron mucho, y también de nuevo aquí la compañera Dani fue una clave fundamental en estas leyes. Tenemos por un lado que avanzar muchísimo en lo que es la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral. Creo que justamente es en la educación formal, informal y en esta necesidad de poder participar activamente y de formarnos es que vamos a dar una transformación real, y esa es una transformación cultural, en donde ya nos pusimos de acuerdo a nivel retórica de que no podemos consumir y producir como lo hacíamos hace 10, 15 o 20 años. Bueno, ahora tenemos que pensar cómo hacerlo y cómo implementarlo. Y para eso realmente el trabajo con todos y con todas ustedes es fundamental. Lo segundo, la Ley Yolanda. La Ley Yolanda que se creó a partir de Yolanda Ortiz, la primera mujer también, secretaria en su momento, creo que de Recursos Naturales, ¿no? El nombre de la secretaría, la primera mujer en Argentina y en América Latina en liderar un espacio como la Secretaría de Recursos Naturales en el tercer gobierno de Perón, y que en honor a ella es que a través de esta ley se obliga a todos los funcionarios y funcionarias públicas del gobierno nacional y subnacionales a diseñar las políticas públicas con perspectiva climática y con perspectiva ambiental, y mañana vamos a tener la primera capacitación a máximo nivel que participará también el presidente de la Nación con el ministro y varios ministros y ministras del gabinete. Y obviamente yo le digo ya queridísimo, lo siento como es tu hijo, pero ahora yo lo adopté, que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú, que desde la Secretaría somos punto focal, ahí se ríe Yeye, que trabaja en el equipo, y Tamara, que trabajan muchísimo, le han puesto muchísimo esfuerzo, que finalmente, bueno, lo estamos haciendo carne, lo estamos implementando, lo estamos trabajando también en el territorio, como una herramienta fundamental también, que crea más derechos. Es al final un tratado de derechos humanos, es la posibilidad también de acceder a información transparente sobre las cuestiones ambientales, es a participar en la toma de decisiones desde instancias tempranas también, en aquellas decisiones que muchas veces estamos todos de acuerdo y muchas veces no, y generan muchas controversias y hay que debatirlas, como recién hablaba Dani de los proyectos Costa Afuera también. Bueno, tenemos que darnos un debate y decir cómo llevamos a cabo estas transiciones, ¿no es cierto?, que sea con la gente adentro. Y por supuesto la posibilidad del acceso a la justicia también en temas ambientales. Creo que estas tres herramientas también, junto con el plan, son fundamentales, por eso cada vez más necesitamos del conocimiento y del compromiso y la vocación de las personas que se animan a estudiar, a meterse de lleno en la problemática climática, por llamarlo de alguna manera, y que recién antes cuando estábamos sentados y hablábamos del tema decíamos cuán necesario es contar con la formación de ustedes, con la participación para robustecer también el trabajo de nuestros equipos, para sumarse a estos desafíos que son complejos pero maravillosos, sobre todo desde la función pública, desde las universidades públicas, de esta necesidad, y este es el último, y ya con esto termino, paralelismo con la gestión de la pandemia, la necesidad que vimos y el compromiso con un Estado presente que trabaje en el diseño de las políticas públicas, que acompañe en el diseño también de todas las herramientas que tenemos para mejorarle la vida de la gente, y por supuesto con la convicción de que no hay justicia social si no tenemos justicia ambiental, y que eso se logra siempre con toda la gente adentro. Así que bueno, celebro muchísimo este espacio, gracias por brindarlo, gracias por animarse a tener una cuarta ya cohorte en esta diplomatura para el año próximo. Así que bueno, seguramente nos estaremos encontrando para seguir debatiendo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por tus palabras. Ahora vamos a escuchar las palabras de la Secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Minio, y aprovechar entonces también, Fernanda, disparándote una pregunta, porque no es menor la secretaría que te toca, justamente tiene un nombre muy importante, Integración Sociourbana, y pensando en estas problemáticas que mencionaban recién,
los distintos oradores previos en relación a las desigualdades justamente que se encarnan en nuestro territorio y en nuestras poblaciones, nuestra gente que está ahí llevándola y haciéndole frente en el día a día. Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Qué acciones podemos llevar adelante pensando en relación a servicios ecosistémicos? ¿Cómo los tenemos en cuenta? ¿Cómo pensamos el ambiente de forma integral? Y cómo en eso integramos a esas personas y de qué manera accionamos para hacer que cada día estén más adentro y no más afuera. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es muy importante poder traer la discusión no solamente del cambio climático a los sectores populares y poder charlarlo en este marco. Para mí es importante porque siempre la academia siempre está como muy al costado del camino cuando tenemos que abordar problemáticas donde tienen que estar, digamos, enraizados en el territorio, y eso es lo que tenemos en cuenta, no solamente porque necesitamos de la academia para poder transformar esa realidad, sino necesitamos los saberes para poder llegar con un mensaje directo y sin mucha vuelta. Digo, los vecinos cuando le empezás a hablar del cambio climático, te decís, del huracán que pasó hace poquito y lo vi por la tele, y no saben que por ahí cuando le plantean desde el cole la separación de residuos estamos aportando a que eso esté un poquito mejor. Pero, digo, entre tanta necesidad y urgencia de que no tienen para tomar agua, cuando le hablas del cambio climático, le hablas de las cuestiones que tienen que ver con todos estos embates que veníamos hablando recién y cómo pega doblemente y difícilmente es zafar de eso cuando uno vive en un territorio, cuando viven en barrios populares, al costado de un río, cuando en los calores del norte grande y no hay un aparato de aire acondicionado para bancarlo, porque no hay electricidad, no hay donde enchufarlo, no hay donde enchufar un ventilador. O en el invierno, en el sur argentino, por más que pase el gas natural por la vereda de la casa del barrio popular, no pueden conectarse por una cuestión económica. Yo me niego mucho a pensar en lo que vamos a hacer y en pensar en políticas que se desarrollan porque ya lo estamos haciendo, y entonces eso a mí me llena de orgullo, no solamente porque vivo en un barrio popular, en San Isidro, aunque parece que San Isidro es un lugar donde duerme el poder, también duermen pobres. Nosotros vivimos, digo, porque pienso en todas las familias que también represento a la hora de hablar, en San Isidro, donde el contraste del que todo lo tiene y el que casi nada tiene es un paredón, no son kilómetros, es un paredón. Y no solamente porque el agua de las piletas climatizadas están a 2 metros y pasando acá no hay presión ni siquiera para poder cargar una botellita de agua y ponerla a enfriar. Entonces nosotros ya estamos teniendo acciones de la Secretaría de Integración Suburbana. Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, que al principio cuando empezó a tener distintos hitos la integración social urbana de los barrios, porque siempre la lucha del que menos tiene no es que sale fácil y que hay derechos y ya son reconocidos, no, tenemos que luchar hasta para que se reconozcan. Entonces, desde ahí uno empieza a gestar distintas luchas. En momentos adversos donde no hay un gobierno afín, uno empieza a construir herramientas, como en esos momentos de guerra que uno sale, seguimos dando vuelta a la olla, pero tenemos la necesidad y hay un gran gobierno que nos enseñó que tenemos derechos, entonces tenemos que salir a reclamarlos y a que eso se cumpla para poder vivir un poco mejor. La ley de barrios populares nace de esa necesidad, y que hoy estemos hablando de una reforma tiene que ver con que hoy está transformada en una política pública, donde estamos llevando energía eléctrica, agua potable, donde estamos haciendo cloacas y donde no hay conexión hacemos biodigestores. Eso está pasando en La Matanza, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad de cosas que estamos haciendo pensando en que hoy están saturadas todos los servicios en el conurbano bonaerense y en las ciudades más populosas, y empezamos a hablar también de la creación de suelo urbano para los sectores populares, porque sabemos que económicamente no aplica ninguna familia para sacar un procrear, por ejemplo. Entonces tenemos que salir rápidamente desde la política pública de este gobierno con los recursos que pudimos pelear y que los legisladores, creo que también en un momento habrá sido Dani quien estuvo ahí, peleando por ese 15% del aporte de las grandes fortunas que hoy fondea nuestra Secretaría. Importante que haya académicos que tengan que ver no solamente con agrimensura, arquitectura, abogados y abogadas, porque hacemos un abordaje integral, porque hablamos del dominio de la tierra y hablamos del acceso a los servicios básicos. Hablamos con esa necesidad de ir rápidamente, por eso queremos
ir rápidamente a deshacernos de la burocracia. Digo, gente que vive en un barrio como en el mío, que tiene 60 años, no hay tiempo para esperar. Y no podemos esperar que el funcionario de turno diga, este papelito lo puedo hacer mañana o pasado, cuando venga de viaje, porque yo llego a mi casa, abro la canilla y tengo agua. Entonces, digo, esa necesidad de tener todo rápido no es por una cuestión de que no tenemos tiempo para esperar, porque venimos esperando hace mucho tiempo. Entonces hay una necesidad de llegar rápidamente, y esto de la gente adentro, la gente en los barrios vive como puede y vive con los embates del no tener luz, no tener agua, no tener cloaca, y de bancarse los calores en el norte y bancarse el frío con lo que puede, hasta quemando las zapatillas viejas para poder calefaccionarse. Y quienes hoy tienen esa sensibilidad de llegar a estos sectores y poder gestionar políticas públicas y poder gestionar para que llegue la política a estos sectores es verdaderamente asombroso. No porque no sensibilicen, sino porque también tienen la creatividad. No es moco de pavo ir a trabajar en un barrio popular. A veces cuando hablan muy suelto de cuerpo en los medios de comunicación, che, el aporte de la Red de Fortuna, acá nos integró todo, acá tienen que terminar. ¿Alguna vez fueron a un pasillo a querer meter un caño de agua o un caño de cloaca? Vos haces un pozo en un pasillo y se te cae una pared de una casa. Entonces necesitamos de los saberes de quienes estudiaron y quién sabe que por ahí podemos hacer un plafón y levantar y atajar y poner por acá. Yo digo, no es para cualquiera ir a un sector que está totalmente hacinado y querer ordenarlo como está para mejorarles un poquito la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos también de esas situaciones donde nosotros tenemos la obligación como funcionarios y funcionarias de cambiarlo con lo que vamos sabiendo y con todos los saberes interdisciplinarios que encontramos. Los biodigestores sale de un grupo de arquitectos que lo estudiaron en alguna materia de su universidad y lo pusieron en práctica, y hoy yo una vez fui hace muy poco a La Matanza y les preguntaba el biodigestor y me contaba, ávido de hablar el arquitecto que lo había hecho. Y le digo, bancame un cachito, le voy a preguntar a la señora de la casa, a la jefa, qué es, y me lo explicó tal cual. O sea, que ese profesional fue a decirle a la familia por qué era importante y que había unas plantas que absorbían las cosas químicas que no estaban bien digamos, todo lo que era malo del desagote y todo, y lo transformaba y lo llenaba de oxígeno. Bueno, fue una clase de 15 minutos de lo que habían hecho en esa casa. Y tenemos que ser mucho más creativos todavía porque hay sectores que ya están desesperanzados de esto y tenemos que llegar rápidamente. Tenemos el factor tiempo, que las gestiones son de corto tiempo, y ojalá que lo que empezamos ahora lo podamos seguir porque sabemos que es el camino, sabemos que hay una inversión nacional que hoy supera los 160.000 millones de pesos en ejecución en barrios populares de toda la Argentina. Tenemos obras en todas las provincias de la Argentina. Y hoy nos llena de orgullo hablar de esta política, porque está sucediendo, no es algo que lo estamos soñando para que pase en algún momento. Los sectores populares empujaron esto, hubo un Estado presente, y esto del Estado presente es tan importante porque estamos pensando de mejorar donde está, no estamos pensando en hacer un grupo de viviendas allá lejito que después se queda sin agua, sin gas porque no llega, pero tiene la casa perfecta y no están los servicios básicos. Tenemos que hacer de todo, llegar donde están, mejorar el hábitat donde están, crear suelo urbano, porque el hacinamiento hace también a que se sature todo y la contaminación de las aguas sea algo que, como no hay otra forma de vida, es lo corriente y es lo natural casi. Y también con el programa Mi Pieza, que hoy nosotros llegamos con ese programa a las mujeres, y parece que es increíble, porque uno por ahí piensa que las mujeres, no sé, van a ver la cortina del mejor color, están preocupados por conectarse a los servicios básicos. Entonces, donde nosotros podemos tener un Estado presente, el Estado en todas sus características, municipal, provincial, y que pongan no solamente los saberes para poder transformar esta realidad, es para mí un orgullo ser parte de este gobierno. Falta un montón, tenemos más de 5.687 barrios en la Argentina. Pero es un comienzo, y hoy que podamos discutirlo, hoy que podamos traer a una universidad prestigiosa como es la de Quilmes, con las profesionales que están acá, con las funcionarias que tienen un caminar, es porque estamos pensando en conjunto, no estamos pensando cada una en su islita, cada uno en su cuadrado, diría mi hija, sino que estamos pensando para sacar a la Argentina adelante, pero con la gente adentro y también con los pobres y con los más humildes, porque hay quienes están esperando hace mucho más tiempo todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tus palabras. Y bueno, ahora queremos escucharla también a Sol Calle, que hoy viene acá a compartir
sus saberes y experiencias en su nuevo rol dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y preguntarte, Sol, en relación justamente, bueno, cómo los sindicatos también empujan desde este lugar de construir nuevas formas y abogar a que esas brechas que se generan en la desigualdad en función, en este caso, del cambio climático, cómo ayudan y también van generando nuevas maneras desde estos espacios. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo particularmente agradecerles mucho a Cecilia, a la universidad, a la negra, a la otra negra, secretaria de Ambiente de la ciudad que anda por aquí o que se acaba de retirar, muchas gracias, particularmente porque yo soy un actor de la política que se incorpora al movimiento obrero a partir de la necesidad de discutir la política industrial cuando recuperamos el gobierno y se generaron las mesas de diálogo tripartito en cada una de las cadenas de valor de la industria. A partir de aportar algunos saberes técnicos, no vengo de la carrera sindical, entonces por eso empecé a ocupar espacios en la Confederación de Sindicatos Industriales y en el sindicato global al que pertenece la Unión Obrera Metalúrgica, que es Industriol, y el próximo mes estaría asumiendo la presidencia para América Latina y el Caribe, y ahí precisamente los conceptos y las discusiones sobre el cambio climático forman parte importantísima de la agenda. Por eso agradecerles especialmente que hayan tenido en cuenta el movimiento obrero, que quizás en nuestro país todavía no asumimos como parte del movimiento obrero el rol que nos toca en estas discusiones tan importantes para nosotros y para nosotras. Y digo esto porque Industriol, por ejemplo, fue a las últimas discusiones globales con la consigna nada sobre nosotros sin nosotros. Con una claridad respecto de una posición del movimiento obrero que hace muchos años instaló el concepto de la transición justa para que este camino hacia la sostenibilidad sea garantizando los puestos de trabajo o protegiendo incluso la transformación de esos puestos de trabajo, las condiciones laborales y también las condiciones de vida de las comunidades. Y si bien incipientemente en nuestro país, desde el año 2015 hasta 2021, hicimos un relevamiento en donde 105 cláusulas ambientales se incorporaron a las negociaciones colectivas de trabajo, recién empieza a ser muy incipiente y en algunos sectores y en algunas cadenas de valor en donde los trabajadores empezamos a identificar las consecuencias del cambio climático como consecuencias que afectan nuestra vida cotidiana y el futuro real de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo humano. Y digo esto porque también en un contexto de dificultades económicas es muy difícil que los trabajadores acoplen estas discusiones que parecen globales, que parecen superestructurales, con la realidad efectiva o las consecuencias efectivas sobre sus propias vidas, y también por eso todavía no forma parte de la agenda práctica del movimiento obrero asumir el rol que le toca en materia de acciones efectivas y de tener una posición clara frente a las consecuencias del cambio climático. Y entonces, como bien decía Cecilia, nosotros consideramos que también la pandemia, además de todos los antecedentes y de todos los correlatos que tiene con el cambio climático, tiene uno que nos parece fundamental, que es haber recuperado el rol del Estado muy fuertemente, en donde los estados fueron directores técnicos de absolutamente todos nuestros aspectos de la vida, de los sistemas productivos y de la vida en comunidad misma durante el tiempo de la pandemia y estas instancias de cooperaciones internacionales y estas, además, fuertes inversiones en materias también de recursos. Y creo que también en función del cambio climático y en función de las debilidades y de las incertidumbres que tenemos los demás actores, de las faltas de conocimientos técnicos, de navegar realmente en la incertidumbre en donde las transformaciones tecnológicas aparecen como una amenaza que se va a llevar puestos nuestros puestos de trabajo. La ONU dice que solamente en América Latina se van a destruir 7,5 millones de puestos de trabajo, pero que se van a crear 22 millones de puestos de trabajo, y los sindicatos globales dicen, los políticos europeos nos prometen brotes verdes y empleo verde, pero nosotros no sabemos desde dónde va a llegar, y los latinoamericanos y los argentinos ni que hablar. Entonces, en ese contexto de incertidumbre,
Creo que el rol del Estado durante la pandemia tiene que ser ejemplo del rol del Estado, que tiene que asumirse en materia de cambio climático, y en ese sentido para nosotros una tranquilidad enorme, pero una responsabilidad también de las compañeras que les toca asumir el impulso de políticas públicas en este sentido y con todo lo que hace falta, la aparición, la insurgencia de un Estado experto que nos diga a los demás hacia dónde es que vamos a tener que ir con esto y los demás asumir todos nuestras partecitas y nuestras cuotas de responsabilidad. Yo creo que el movimiento obrero tiene para aportar una herramienta, la herramienta de discusión democrática, que es la negociación colectiva, que es una herramienta enorme en el marco de sus comités de seguridad, salud, seguridad, higiene y ambiente adentro de cada una de las plantas, para empezar a pensar la transformación del aparato productivo, porque como decía Daniela también, un ambientalismo que nos contenga. La historia argentina creo que se puede sintetizar, los más de 200 años de historias, en el péndulo cíclico de los desacuerdos sobre el modelo de desarrollo nacional. Y yo no soy muy optimista, pero Cristina nos obliga a las militantes y a los militantes a ser optimistas, y creo que quizás esta es una oportunidad, que los argentinos y las argentinas podamos de una vez por todas, frente a la amenaza del cambio climático, que ya es una realidad, lograr acordar un modelo de desarrollo sostenible para nuestra patria. Y en ese sentido es imprescindible que sea el Estado el que motorice este diálogo social en donde cada una de las partes asumamos nuestras responsabilidades y pongamos al servicio de las acciones concretas las herramientas de transformación que tenemos cada uno y cada una de las partecitas y de los actores sociales. Y creo también que esta tarea que se están dando las compañeras, fundamentalmente de formación, para poder acoplar eso que decía, que un trabajador, que una trabajadora identifique, o también lo decía Fer, que un vecino, una vecina, me cuesta a mí desacoplarme de concejala y en pensar los territorios y las localidades al movimiento obrero, pero que cada uno de nosotros y de nosotras podamos identificar con mucha claridad el impacto y las consecuencias del cambio climático. Y lo digo en función de que estoy convencida de que la unidad de estos tres actores, el movimiento obrero organizado, el movimiento de mujeres y el ambientalismo popular, que son los tres sujetos antisistémicos que existen hoy, los tres sujetos que tienen la capacidad de discutir frente al capital, los trabajadores y las trabajadoras, esta puja distributiva entre el capital y el trabajo. Las mujeres que identificamos en el patriarcado un modelo de organización social que también tiene con aumentar la rentabilidad de un sistema económico, social y cultural. Y el ambientalismo, con esta dificultad de que todavía no, algunos quizás me matan, pero yo entiendo que todavía no se ha constituido como sujeto fortalecido y organizado como los otros sí, para poder dar estas batallas en unidad, que entiendo que va a ser la única forma de que tengamos resultados exitosos, y que finalmente cualquiera puede pensar cuando digo antisistémicos, límites al capitalismo, que estaban hablando con una comunista, y sin embargo simplemente estamos hablando de los tres sujetos que unidos van a poder construir una patria con mayor justicia social. Muchas gracias, Sol. Muy interesante la intervención, la verdad. Ahora sí salimos y vamos a conquistar el mundo ahora. Una pregunta que la dejo a la mesa y vayan tomando la medida de lo que vayan queriendo compartirnos, tiene que ver con, bueno, el espacio de hoy que nos convocaba era desarrollo del hábitat, desarrollo social y cambio climático. Entonces, un poco en función de estas experiencias que ustedes nos hablan desde sus lugares actualmente de función pública, ¿cómo podemos pensar realmente un desarrollo del hábitat, un desarrollo social, pensando de nuevo en esto, ¿no? En cómo incluimos a aquellos que son más perjudicados en este avatar del cambio climático? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué modelos? ¿Qué modelos nos arrojan nuevas ideas, ¿no? Ya el capitalismo nos trajo hasta acá en su mayor esplendor. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar ese modelo
¿Desde qué lugar y cómo lo pensamos? ¿Puedo empezar? Sí. Yo que hablé menos porque sí, tenía presado otro, pero hice solo el inicio. Hablé como vicerrectora nada más, ahora hablo como investigadora, digamos. Es súper interesante pensar precisamente la propuesta que ponía este conversatorio, voy a empezar por lo de diálogos de saberes para irme ahí después a lo de hábitat. Cuando hablamos de diálogos de saberes es súper interesante todo lo ya dicho, ¿no? Sobre la importancia de la academia, dialogando con el pueblo, cuando vos hablabas del movimiento obrero. Yo soy hija de un obrero ferroviario del norte de la provincia de Santa Fe. Soy primera generación de universitarias, tengo varios títulos de posgrado y soy vicerrectora de la universidad. Cuando yo gané el vicerrectorado dije exactamente eso. Acá hay una hija de un obrero que está junto con otro compañero, también hijo de obrero, también primera generación de universitarios, que estamos ahora al frente de una universidad nacional en el norte de nuestro país. Y eso es súper emocionante. Pero aparte, y precisamente porque vengo de Jujuy, cuando hablamos de saberes, tenemos que pensar no solo en los saberes de la academia, sino que la academia tiene una fuerte deuda con otros saberes. Con los saberes interculturales, con los saberes de nuestros pueblos indígenas, con los saberes de los sectores populares. Bien lo dijiste vos, la gente sabe de lo que está haciendo, lo que está trabajando. Y es eso también donde la universidad está generando fuertemente puentes. Cuando tenemos una universidad en una fábrica, digamos, tenemos precisamente eso. Tenemos la universidad dialogando con la gente y buscando construir esos puentes interculturales. Pero cuando pensamos en hábitat, y acá toda gente de Buenos Aires, no podemos olvidar, vos hablabas de la Argentina y sus 200 años de historia. Cuando pensamos en la población en nuestro país, la población hace una X en nuestro país. Si las progresiones que podemos pensar era básicamente la Argentina nace como un país básicamente rural, pero hoy el 90% de la población vive en las ciudades. Cuando ustedes piensan en Jujuy, probablemente el imaginario lo lleve a la quebrada de Humahuaca, cactus, cerros. La provincia de Jujuy, a partir de la década del 60, también es una X. Es una provincia que es eminentemente urbana. Pero no solo es urbana, sino que además esa población se concentra en la zona de los valles, o sea, donde está la capital provincial, porque hubo a lo largo de la historia de la provincia un fuerte drenaje de población que deshabitó desde el primer censo de fines del siglo XIX, la principal región habitada de Jujuy era la Puna jujeña. Sin embargo, hoy es la zona más deshabitada de la provincia de Jujuy. Y la más habitada son los valles, porque a lo largo del siglo XX hubo un drenaje de población que se fue concentrando en las ciudades por la falta de oportunidades en el resto del territorio. La falta de oportunidades de estudiar, de crecer, de infraestructura, de las posibilidades de una vida digna dentro del ámbito rural. Entonces, las ciudades se fueron conformando en nuestro país y en mi provincia fuertemente con este tipo de condiciones de habitabilidad, donde no ofrecen ahora una palabra muy nuestra de los Andes, no ofrece un buen vivir, sino más bien un mal vivir o un sobrevivir. Y además, en esas condiciones, y como bien decían en la presentación del conversatorio, no por casualidad, acá han decidido poner a todas mujeres.
Y las mujeres somos las más afectadas por el cambio climático. Y esto lo sabemos desde hace mucho. La propia ONU plantea que el cambio climático afecta mayoritariamente a las mujeres y que en caso de los siniestros por efectos del cambio climático, las mujeres tenemos un 14% más de probabilidades de morir que los varones. Pero aparte las mujeres estamos fuertemente vulnerabilizadas. Cuando yo al comienzo decía que a quienes más afecta el cambio climático son a los países más vulnerables, a las regiones más vulnerables y a los sectores más vulnerables, ahí tenemos que poner a las mujeres. Las mujeres somos las más vulnerables de las más vulnerables y somos las más afectadas por las consecuencias del cambio climático por nuestros roles reproductivos tradicionales. Somos, como bien acá se dijo, la que buscamos el agua, la que vamos a buscar el combustible leña para hacer el fuego, somos las que estamos cuidando, somos las que también somos más afectadas por distintas enfermedades, somos las que tenemos menor porcentaje de la tenencia de la tierra, somos las que estamos en las peores viviendas. Pero precisamente no son mujeres como yo, no son mujeres blancas, universitarias, aunque sean hijas de obrero. Son las mujeres indígenas, pobres, las que están todavía en peores condiciones. Porque también sabemos, las feministas, que una cosa es nuestra condición de mujer y otra las situaciones de las mujeres. Y que tenemos muchas mujeres que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y son esas hacia donde hay que trabajar. Y las ciudades son un ámbito, en ese sentido, donde estas mujeres están todavía en peores condiciones. Y si bien tenemos, como acá recién recuperaban el tema de las COP, de las reuniones de parte, como bien vos recordabas, en la de Cancún, recordemos, en el 2010 han pasado 12 años y esa deuda de los 100.000 millones sigue sin existir y claramente eso tenemos que discutir. Y tenemos que discutir también esto que también se habló de la transición justa, también para esas mujeres, especialmente para esas mujeres indígenas, porque si nosotros pensamos en una transición justa, otra vez homogeneizando y no considerando a las más vulnerables dentro de las vulnerables, y las injusticias van a seguir existiendo. Entonces es importante también ahí focalizarnos. Y cuando hablamos de también acá se habló de derechos humanos. Esto es muy importante, porque cuando pensamos en modelos de desarrollo, que era para donde iba la pregunta, claramente hay modelos de desarrollo que han sido criminales, y lo sabemos, y el diagnóstico ya está. Entonces, también ahora otra vez traigo una figura de los Andes. También quizás tengamos que discutir, porque sabemos, y con un comunicador acá al lado, cómo no hacerlo, sabemos del valor de las palabras, sabemos que las palabras no son inocentes, que las palabras vienen cargadas de sentido, que las palabras nos dicen lo que son. Entonces, quizás, otra vez, volviendo a los Andes, quizás tengamos que ir reemplazando esas palabras, dejar de hablar de desarrollo social para empezar a pensar en términos de sostenibilidad de la vida, otra vez la noción del buen vivir, dejar de pensar en términos de recursos naturales para pasar a pensar las contribuciones de la naturaleza, la relación entre naturaleza-sociedad, esa división que desde la academia se ha defendido tanto, esa división entre ambiente y sociedad, claramente nos ha llevado hacia este lugar. Entonces, también tenemos que superar eso. Y desde la academia estamos haciendo muchas cosas en ese sentido. Esto, por ejemplo, que siempre son, otra vez, son mojoncitos, son perlitas en una cadenita larga, pero que contribuyen. Juntarse diferentes actores, juntarse a hablar, ponerlo en escena, ponerlo en discusión y a su vez ir construyendo diferentes acciones. Desde la universidad nosotros siempre hablamos de nuestros 3 pilares, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión o vinculación social. Ahí las universidades estamos haciendo cosas, las universidades estamos construyendo desde esos lugares, tanto
por ejemplo, la diplomatura en el caso de docencia, pero también poniéndolo en posgrados, poniéndolo en curso, poniéndolo en distintas acciones. En investigación estamos generando observatorios, estamos generando investigaciones, estamos generando líneas específicas y también estamos pensando en sociedad. Les doy solo un ejemplo. Hemos presentado, por ejemplo, entre Jujuy y Salta, conjuntamente la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de Jujuy, ante CONICET, en líneas prioritarias, proyectos conjuntos, también dejar de pensar las universidades separadas, sino empezar a pensarnos territorialmente en vinculación porque tenemos problemáticas similares. Y cuando pensamos, por ejemplo, nosotros desde el norte venimos fortaleciendo mucho la inclusión de las ferias. Las ferias, esas que están en todos lados, esa agricultura familiar que nos terminó salvando durante la pandemia, esa agricultura familiar que nos llevó a nuestros hogares los alimentos cuando no podíamos acceder a esos alimentos. Ahora, trabajar en esa dirección, pero de manera horizontal, colaborativa, tejiendo puentes. Por eso quería enfatizar esta noción de diálogos de saberes. O sea, quería enfatizar esta idea de tenemos que sentarnos a interactuar y tenemos que construir esos puentes. Y pensar la justicia climática que acá se planteó como una cuestión de derecho humano, porque en ese lugar tiene que estar, porque es fundamental que lo planteemos y que lo atravesemos con esos sectores más vulnerables, y ahí termino. Pero quería enfatizar estos dos sectores, que si bien el de las mujeres fue dicho, quería resaltarlo porque es importante, y también poner en diálogo con los saberes de los pueblos indígenas. Ahí tenemos mucho para aprender, mucho para escuchar y también mucho para construir, para no seguir avalando modelos de desarrollo que nos han traído a este lugar. Eso. Muchas gracias, Liliana. Lamentablemente, por cuestiones de tiempos, de horarios, ya estamos muy sobre la hora, tenemos que ir cerrando. Nos encantaría poder seguir escuchándoles, porque creo que es muy interesante el aporte que tiene cada uno y cada una de ustedes. Para ir dando cierre a este evento, este primer diálogo entre estas experiencias, saberes y conocimientos, creo que algo que nos queda muy claro y que nos tenemos que llevar de este momento, de este evento en particular, tiene que ver con la construcción de estos conocimientos, este diálogo de conocimientos, de saberes pertinentes territorialmente. Creo que la palabra de territorio es clave porque involucra y participa justamente a quienes están llevando adelante y están enfrentando justamente todas las problemáticas del cambio climático, y hacia ellos tenemos que ir a atender y hacia ellos ponemos nuestra atención y nuestras políticas públicas al servicio. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas por su presencia, a todas las personas que nos están mirando también a través del canal de la UNCI TV, a través de YouTube. Tuvimos más de 300 inscriptos para este evento, así que bueno, es un número considerable y bueno, ojalá sigamos celebrando estos encuentros de acá en más, y por la cuarta cohorte en marzo de 2023 vamos a por ello y los nuevos cursos que se están por dictar en estos meses. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenas noches.